Bueno, ahí vamos. Abra por favor su Biblia en el Evangelio de Mateo a propósito de que estamos en celebrando, agradeciendo a Dios por nuestra 28º aniversario de iglesia como congregación acá en el Valle de los Chillos. Permítame compartirle un tema que me parece que es pertinente para el caso, ¿sí? Y dice así, Mateo capítulo 18, vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios, Mateo capítulo 16, vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios del versículo 13 al versículo 20. Mateo capítulo 16, del 13 al 20, ¿sí? Hago yo la lectura y le pido por favor que usted siga con la debida atención a la palabra de Dios, con atención y con la reverencia que amerita la palabra de Dios. Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 20. ¿Tenemos todos? ¿Amén? Ya, hago yo la lectura. Viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y de todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo, ¿sí? Bueno, esta porción de la palabra de Dios que nos comenta esta conversación en realidad de Jesucristo con sus discípulos fue previo a que comience Jesús a anunciar su muerte, resurrección, es decir, el cumplimiento del plan redentor de parte de Dios en la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces Él les reúne un día, bueno, se reunían siempre, comían juntos, oraban hasta muy tarde en la noche, se despertaban muy temprano a orar juntos, y en una de esas les pregunta a Jesús y le dice, oigan, ¿y han oído qué dice la gente de mí? Obviamente Jesús hacía milagros, daba grandes charlas, grandes prédicas, ¿sí? Liberaba a gente que estaba endemoniada, es decir, le liberaba de esa esclavitud demoníaca, y todas las señales que hacían llamaban mucho la atención en la gente. Entonces les pregunta, dice, ¿qué han oído ustedes de que la gente diga de mí? Y claro, las respuestas que ahí se dan son, por decirlo menos, hasta graciosas, ¿no? ¿Por qué? Porque unos dicen que eres Jeremías. Jeremías es un profeta de 700 años antes de Cristo, ¿sí? Otros dicen que es Elías, 830 años antes de Cristo, 800 años antes de Cristo existió Elías, ¿sí? Otros dicen Juan el Bautista, que había sido muerto y decapitado meses atrás había sido muerto y decapitado, ¿no? Y otros dicen algún profeta, ¿sí? ¿Qué nos muestra estas respuestas? Que la gente que no está cercana a Cristo, sí, piensa tonteras de Cristo. Eso es así. Si usted le pregunta a una persona religiosa, pensemos, ¿no es cierto? Y le dice, ¿qué es Cristo para ti? Vea, si usted le pregunta esto a una persona avanzada en edad y le dice, y que no conoce de Cristo, ¿no es cierto? Pero cree en Cristo a su manera. Le dice, ¿qué piensas tú de Cristo? Ay, dice, es Diosito. ¿Sí? Dice, ¿y en cuál de los diositos crees? Dice, yo en el Jesús del gran poder, yo en el Jesús del árbol, yo, y cada quien tiene su propio y su especialidad, ¿no es cierto? ¿Por qué piensan eso? Sí, y no lo hacen de mala fe, lo hacen por ignorancia, por desconocimiento de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Otra cosa que nos deja ver es que desde esas épocas tenía muy afirmado en las mentes, en los corazones de las personas, este concepto, esta doctrina, si es que cabe, ¿sí? de la reencarnación, ¿sí? Porque si dicen, era Jeremías, era Elías, era
Juan el Bautista, que digo había muerto meses antes, había sido decapitado por Herodes meses antes, es porque estaba muy afirmado esta creencia de la reencarnación, ¿no es cierto? Y claro, vean, la mayoría de gente decía, algún profeta más, o sea, uno más de los que vienen, llaman la atención, acaparan la atención y luego desaparecen, mueren y desaparecen, ¿sí? Eso había pasado con mucha gente en esa época, ¿sí? Que había gente que venía, hablaba en nombre de Dios, hacía una que otra magia, porque ellos eran magos, ¿sí? Y cuando esta persona moría, sus seguidores desaparecían y no prosperaba su doctrina o su creencia, ¿no es cierto? Entonces, Jesús, sabiendo lo que él iba a hacer, les pregunta, dice, bueno, cada quien piense lo que quiera, ¿sí? Y ustedes son mis seguidores, ustedes son mis discípulos, ustedes caminan conmigo, ustedes no solo ven los milagros, ni solo escuchan las prédicas, las enseñanzas, sino que ustedes me conocen a mí, ustedes saben quién soy yo, ¿sí? ¿Qué opinan ustedes de mí? Y es Simón Pedro, el famoso Pedro, ese personaje es maravilloso para analizarlo, ¿no? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿sí? Y Dios le dice, bien Pedro, me encanta tu declaración, porque esa declaración no te le reveló ninguna persona, dice, ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos es el que te reveló semejante maravilla, ¿no es cierto? Y por lo tanto Jesucristo le dice, por eso Pedro, sobre esa declaración que tú acabas de dar, yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿no es cierto? No era sobre la persona de Pedro, porque si Jesucristo hubiera edificado su iglesia sobre la persona de Pedro, en el capítulo 18 se acababa la iglesia. Porque en el capítulo 18 usted va a encontrarse que cuando Jesús lava los pies a los discípulos, ¿sí? Pedro se le opone a Jesucristo, le dice, no me laves. No, le dice, Pedro, si yo no te lavo, no tendrás parte en el reino conmigo. Entonces lávame todo, ¿sí? Y tenía Pedro esas precipitaciones. Y Jesús le llama a Pedro, después de esto, le llama, apártate de mí, Satanás, le dice. Entonces, nunca podemos pensar que Cristo edificó su iglesia sobre la base de un hombre fallido, pecador, y que terminó negándole, pues, tiempo después, ¿no es cierto? Entonces, pensar que Dios edificó una iglesia en la base de Pedro, y por lo tanto Pedro fue el primer papa, y por lo tanto para nosotros ser felices tenemos que ir a la catedral de San Pedro, vea, totalmente equivocado. Jesucristo edificó su iglesia sobre la declaración de Pedro, que no nació de él, sino que nació de una revelación que le dio Dios para que le identifique plenamente quién era Pedro. ¿Y qué dijo Pedro? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí se edifica su iglesia, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que entender nosotros entonces? Nosotros debemos entender que como hoy encontramos un montón de iglesias, ¿no? La Iglesia Universal de Cristo, Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el Salón del Reino, Iglesia Adventista del Séptimo Día, la Iglesia Católica Romana, Apostólica y Romana, la Iglesia Cristiana Evangélica, hay un montón de iglesias y eso de lo que los rótulos nos permiten ver. Usted no sabe que hay un montón de creencias y sectas que están escondidas inclusive, que no tienen ni siquiera su publicidad, ¿sí? Y que también son iglesias y la gente convence a la gente y les mienten y les engañan y les esclavizan con sus doctrinas y con sus cosas, ¿sí? Pues aquí está cuál es la iglesia verdadera. La iglesia verdadera es la que cree que Cristo y solo Cristo es el Hijo de Dios, ¿sí? El Hijo del Dios viviente. ¿Qué significa esto? Cristo fue anunciado desde siempre, desde la creación del mundo. Cristo ya fue anunciado como Cristo, es decir, como un salvador de la humanidad, ¿sí? Ya, entonces, ¿qué creemos nosotros? Nosotros creemos que Cristo y solo Cristo es el que salva al mundo. ¿De qué le salva? Del peor cáncer que le ha afectado a la humanidad a lo largo de todos los tiempos y por eso le ha tenido sometida, ¿sí? Que se llama pecado. Porque el peor cáncer que tiene una sociedad y que la ha tenido desde que nuestros antepasados Adán y Eva se dignaron creerle más al diablo que creerle a Dios. Desde ahí existe un cáncer que viene acabando, arrasando. Son pocos los que sobreviven ante este cáncer que se llama pecado.
El pecado ha acabado con la existencia de la humanidad. No le acaba a la humanidad como tal, pero sí en su existencia, en su permanencia, en su vida. La gente no es feliz, la gente no es próspera, la gente no es sana, la gente no se siente respaldada, la gente no tiene seguridad, ¿no es cierto? Y mucho menos mirando las cosas que nosotros hoy miramos que está pasando en nuestro entorno. No nos están hablando de otros sectores, sino es nuestro entorno. Nosotros vemos, por ejemplo, hoy violencia, inmoralidad, corrupción en todos los niveles. ¿Sí? ¿Usted cree que nosotros estamos comportándonos como creación de Dios hechos a su imagen y semejanza? Para nada, pues, para nada. Sí, ni a nivel de gobernantes, ni a nivel de gobernados, ni a nivel de ricos, peor, ni a nivel de pobres. Sí, vivimos una miseria humana. ¿Sí? ¿Por qué Jesucristo crea a su iglesia? Porque dice, mira, del texto que acabamos de ver, ¿no? Dice, verás, Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. ¿Para qué? Para que viva en el paraíso. Es decir, para que vivamos bien, para que seamos felices. ¿Sí? Para que gocemos de las bondades y bendiciones de Dios. Pero el pecado destituyó al ser humano de la presencia de Dios. Si usted se digna leer en el capítulo 3 del libro de Génesis, ¿no es cierto? Dice que el diablo se acercó en forma de serpiente a Eva y le hizo caer, contrariando el mandamiento de Dios, le hizo caer. Y cayó facilito el esposo, porque así somos los esposos, ¿no? Nuestras esposas, con coquetería, con palabras seductivas, con lágrimas y victimizándose, sí, nos consiguen todos a los tontos maridos que somos. ¿Sí? Entonces yo me imagino a Eva, después de que ella come la fruta prohibida, que Jesucristo le dijo clarito, no comas. Dijo, evita comer de esa fruta. Pero como las mujeres son curiosas y el pastor les dice el domingo, no se metan a estar revisando en las redes sociales lo que no les edifica. Salen de aquí el domingo y dicen, no voy a revisar. Sí, 3 de la mañana están viendo el perfil del pastor. Yo digo, porque cuando yo reviso veo, esta persona está con insomnio. A las 0:21 ha estado viendo el estado. ¿Sí? Y es así, ¿no es cierto? Entonces, se les dice, no hagan esto, por favor, en nada les ayuda, eso les va a terminar perjudicando. El lunes estamos cayendo, exactamente. Y eso le pasó a Evita, ¿no es cierto? Que Dios le dijo, no coman de ese árbol, porque el día que de él comieren, ciertamente morirán. ¿Qué pasó? Que justo por ese lado se estaba paseando la Evita. Cuando le dijeron, evita estar por ese lado, pues Evita estaba ahí. ¿Sí? Cogió la fruta, miró, vio que era codiciable, se sirvió, vino el marido, le brindó y el otro, ¡ih! Cuando tenía que decirle, Evita, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó con la disposición de Dios? ¿A quién le vas a hacer caso? ¿A Dios o al diablo? No, el otro ve, igualito a unos que estoy viendo y no quiero decirle el nombre. ¿Sí? Desde ahí entró el pecado en el mundo, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Y desde ahí el pecado ha venido arrastrando, arrasando y acabando. Y lo que es peor, acomodándonos para que la gente se acople al pecado. De tal manera que cuando peque, ya no le remuerda ni la conciencia. Porque está tan acoplado al pecado, porque el pecado es parte de nuestra existencia, es parte de nuestra vida, ¿no es cierto? ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Le dice, ve, Pedro y los otros que estaban escuchando ahí, ¿no? Le dice, qué bueno que tú hayas tenido esta revelación. Mi Padre te dio esta revelación. ¿Sí? Que sepas que yo soy el que vino a salvar al mundo. Yo soy el Cristo, el Salvador. ¿Sí? Yo soy el único que puedo liberarte de este cáncer, de esta situación degenerativa en la que va el mundo. ¿Sí? Porque yo soy el Cristo, soy el Hijo del Dios viviente. Así que sobre esa base de que yo soy el único que puedo salvar a la gente de esa corriente de condenación, de perdición, de pecado, del cáncer, qué bueno que identifiques. Sobre esa base, mi querido Pedro, yo voy a fundar mi iglesia. Y de ahí se desprenden 3 aspectos. ¿Sí? La primera es que la iglesia fue edificada por Jesús, no es edificada por ningún hombre. ¿Sí? No es edificada por Pedro, no es edificada por Juan o Pablo, que
un tipo más que destacado. No, la iglesia de Cristo comenzó aquí, en el capítulo 16, cuando Jesucristo dijo, en vista de que alguien reconoció verdaderamente quién soy o alguien entendió la revelación, de aquí en adelante voy a tener la iglesia de Cristo. Entonces usted dice, ¿y cuál es la iglesia verdadera? Que es lo que yo me preguntaba cuando era tonto, ¿no? Decía, yo era religioso, muy religioso, curuchupa hasta más no poder, y cuando alguien me hablaba de alguna cosa diferente, yo decía, ¿y cuál es la iglesia verdadera? La de Cristo, la que le reconoce a Cristo como el único y suficiente Salvador del cáncer que se llama pecado. Y la iglesia que a través de la prédica procura que la gente nos mantengamos alejados de ese perverso mal que es el pecado, ¿no es cierto? No adecuar nuestra vida al pecado, sino desecharlo, aborrecerlo, que ya nada tengamos que ver con el pecado. Porque eliminado el pecado, volvemos a vivir en el paraíso. ¿Qué tal? Ay, pastor, usted también, qué ocurrencia, ¿no? En el paraíso. ¿Usted creerá pues que en esta vida se puede vivir en el paraíso? A lo mejor no vivo en el paraíso, aunque yo soy ecuatoriano, yo sé que vivo en el paraíso, porque el Ecuador es el paraíso, ¿sí? Pero sí puedo vivir alejado de lo que me limita a lo que Dios quiere darme. Dios quiere darme paz, tranquilidad, seguridad, firmeza, fortaleza, salud, prosperidad, bienestar, buenas relaciones interpersonales. Y yo no las tenía antes de eso, ¿no es cierto? ¿Por qué no las tenía? Porque no creía en Jesucristo, porque no era parte de su iglesia. Yo era parte de una iglesia, pero no de su iglesia. Primer aspecto, quien edifica la iglesia es Cristo Jesús. Por lo tanto, dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, dice que Jesús añadía cada día aquellos que habrían de ser salvos. ¿Qué tal? ¿Ah? Es decir, no es que uno viene acá a la iglesia porque me invitó un pana, no. Ese pana que me invitó es un instrumento de Dios, porque Dios le quiere añadir a esa persona. Pero como Dios respeta su voluntad, si quiere ser añadido a esta iglesia poderosa, bien. Si no quiere ser añadido, Dios dice, ve, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si tú me permites, yo entraré a ti, cenaré contigo y permaneceré en ti. Pero si tú no me permites, tranquilo, yo respeto tu voluntad. ¿Sí? Por ejemplo, Dios a mí me quiso añadir el 17 de noviembre de 1991. Un domingo 17 de noviembre de 1991 me invitaron a la iglesia, ¿sí? Porque Dios quería añadirme. Yo fui y le dije, sí, Señor, yo quiero ser añadido. Y aquí estoy, ¿ve? Amén, ¿no es cierto? Y no me he alejado, gracias a Dios. No digo con esto que nunca he pecado. Mentira, sí he pecado. Ustedes mismos, ¿cuántas veces me han hecho pecar? Ya. Entonces, por un lado la Biblia dice que Él añade cada día a aquellos que han de ser salvos, ¿sí? Ninguno de nosotros, ninguno, eso lo aseguro y lo firmo, ninguno de nosotros, ¿sí?, vino acá por casualidad, nunca, ¿sí? Como a cada iglesia de Cristo, ¿no? ¿Sí? Pero ninguno. No, lo que pasa es que yo vine por acompañar a mi pelada, que está media loca, pero ya se le debe pasar. No, ni la loca de tu pelada, ni tú, mi loco, viniste gratis. De cualquier forma, Dios te trajo, ¿sí?, para que seas añadido. Pero Dios va a respetar tu decisión de seguir y perseverar, o simplemente de que tomes tu destino, ¿sí? Pero si en la iglesia de Cristo es en donde somos encaminados para liberarnos del cáncer del pecado, yo me quedo. No sé tú, pero yo me quedo. Ustedes pensaban que les iba a cantar. No, este no es el espacio. Además, eso es bajo contrato, entonces. A la salida hablamos. Bueno, también dice, si es que creemos y sabemos que Jesucristo es el que edificó su iglesia, dice, por ejemplo, en el libro de Efesios, ¿no? Dice, Él mismo, refiriéndose a Jesucristo, dice, Él mismo constituyó a unos profetas, pastores, evangelistas, maestros, ¿no es cierto? Entonces, pastor, ¿y cómo así usted termina siendo pastor? Sí, porque Él mismo, como Él es el que edificó y Él es el que añade a las personas, pues de esas personas que añade, Él mismo levanta a unos
como pastores, como profetas, como maestros, como evangelistas, como apóstoles, etcétera, etcétera, etcétera. Porque Él es el que manda, pues. Él es el que edificó la iglesia. Entonces Él es el que hace, ¿sí? Ah, pastor, entonces ahora entiendo que, claro, cuando un pana mío se quedó sin trabajo, me voy a poner una iglesia. Porque yo he visto que aquí en la vía a Conocoto hay una iglesia que se llama Centro de Adoración Cristiana. Y le va bien al pastor ese, entonces si a él le va bien, a mí también me dir bien. Pero si no es Dios el que te constituye, vas a fracasar. ¿Aló? Sí, ya, entonces sí estamos claros, ¿no? Él edifica, Él añade y Él da nombramientos, por decirlo de algún modo. Sí. Primer aspecto, entonces, la iglesia fue edificada por Jesús. Segundo aspecto, ¿sí? Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué significa esto? Esto significa que la iglesia va a tener constante conflicto con el diablo. Vamos a tener bronca permanente con el diablo. ¿Cómo le llamé a este punto? La iglesia es contraria al Hades. Vamos a tener conflicto. ¿Por qué? Porque el diablo es el que aviva el cáncer, es el que multiplica las células cancerígenas del pecado, pero su iglesia es la que le combate. Así que si usted quiere algún día verdaderamente ser feliz, no con esa felicidad temporal, momentánea, pecaminosa que nos ofrece el mundo, no, pues no. Pero si usted quiere ser verdaderamente una persona feliz, íntegra, fuerte, firme, próspera, ¿sí? Entonces tiene que estar del lado del que se combate el cáncer, pues, ¿sí? Porque vamos a tener conflicto permanente con el enemigo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ha hecho el enemigo? El enemigo ya tiene gran parte de espacio en el que opera y es el señor de ese espacio. A ese espacio la Biblia lo llama, y nosotros podemos identificar fácilmente como el mundo, ¿no es cierto? Entonces la Biblia mucho dice, en el mundo hay esto, el mundo te ofrece esto otro, ¿no? Y así es, ¿no? Por ejemplo, el mundo hoy nos dice, no importa tu comportamiento sexual, lo importante es que tú lo satisfagas. De tal manera que, ve, yo te propongo diversidad de tipos de parejas, no solo hombre y mujer. ¿Cómo les dijo ese Dios, no? Ese Dios cuando creó el hombre dijo, le haré una ayuda idónea y le hizo una mujer. No, eso fue idea retrógrada de él. Ahora puede ser hombre con hombre, mujer con mujer, mujer transformada en hombre para que se meta con un hombre transformado en mujer. Y así hay una mezcolanza, ¿no? Sí, ¿ves? Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas, y así pasamos más bonito. ¿Sí? Había una canción de Don Medard de sus players de hace... Era, los nenes con los nenes, las nenas, ¿no? Al buen músico el compás le queda. Y le proponen eso, dice, ve, puedes tener relaciones sexuales con todo mundo, lo importante es que satisfagas. Si es que por esas relaciones sexuales pecaminosas se acaba tu vida y se acaba la vida de tu familia, pues no hay ningún problema, lo importante es que tú seas feliz, que satisfagas. Dios te dice, hay que ser honesto, hay que ser honrado y no te va a faltar el pan de cada día y yo te voy a prosperar. En todo donde metas tu mano serás prosperado si es que te encargas de cumplir exactamente mi palabra. El mundo te dice, no, ¿para qué? Vas a estar ahí meditando en ese libro, haciéndole caso al pastor. No hagas eso. Más bien ve, lo importante es tener. ¿Cómo? No importa si es a través de corrupción, si es pisoteando al resto, si es favoreciéndote y humillando. No hay problema, lo importante es tener, porque el mundo te ofrece tener, Cristo te ofrece ser. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, cualquier aspecto que nosotros veamos, somos totalmente opuestos, por lo tanto, bronqueados con el diablo. ¿Sí? El diablo va a ganar mucho espacio, claro que ha ganado mucho espacio, no solo en el mundo, sino aún en la iglesia. ¿Usted por qué cree que yo vengo predicando desde hace 25 años en la iglesia? ¿Sí? Y bautizando, por recordar la fiesta que tuvimos ayer. He bautizado, usted no sabe a cuánta gente. ¿Dónde están todos? Salieron de la iglesia, ¿sabe por qué? Porque el diablo vino a golpear el infierno, que son las puertas, el Hades significa infierno, o antesala del infierno, sí, vino a golpear la iglesia y ha sacado a mucha gente. Y a mucha gente les sacó al mundo, les hizo retroceder. Después de haber sido sanados, sí, volvieron a contagiarse del cáncer del pecado. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no descansa. Porque el diablo está ahí, ¿no? Hasta sacar. Él quiere acabar con la iglesia. Pero si permanecemos firmes en la iglesia, las puertas del Hades no van a prevalecer contra nosotros.
¿sí? Es por eso que uno dice, vea, no deje de congregarse como muchos tienen por costumbre. Asista, venga, persevere, no deje de leer la Biblia. Aprenda a tener una vida disciplinada de oración. Dependa siempre de Dios. Al primer susto, a la primera situación difícil, tribulación, adversidad que se le presenta, sí, busque de Dios en oración. Haga su parte, la parte humana también, pero busque de Dios en oración. Sí, se entera de alguna mala noticia, no tenga temor porque Dios no nos desampara. Entonces, cuando uno está conectado con ese Dios, que es el que edifica la iglesia, no vamos a estar exentos de problemas, pero todos los problemas vamos a salir más que vencedores en Cristo Jesús. Porque las puertas del Hades van a estar acechando contra nuestras vidas, pero nosotros firmes en la iglesia, sí, vamos a prevalecer. Amén. Tercer aspecto. La iglesia dice, y a ti te daré las llaves del reino, ¿sí? Para que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo y igual todo lo que desates será desatado en el cielo. La iglesia es el brazo extendido del reino de los cielos. ¿Sí? La iglesia es el brazo extendido del reino de los cielos. Dicho de otro modo, todo lo que Dios quiere que suceda de parte suya, aquí en la tierra, prodigios, milagros, sanidades, liberaciones, prosperidad, bienestar, ¿sí? ¿Cuántos quisiéramos, por ejemplo, tener unas lindas relaciones interpersonales con todo el mundo? Bueno, los 4 que dijeron amén les espero luego en la oficina, porque el resto no le interesa. ¿Sí? ¿Quién no quisiera, por ejemplo, llevarse bien con todos, en paz? Tener una magnífica relación con su esposa. ¿No es cierto? Que yo mismo sé decir que las mujeres son complicadas, porque sí son complicaditas. Lindas, todo, pero ¿sí? Mujeres. Lo que nos pidan, le damos. ¿Sí? Pero qué lindo, por ejemplo, llegar a tener eso que los hombres hoy en día no tienen, y menos las generaciones más jóvenes, ¿no? Que son tan intolerantes. La primera, ahí quedas. No, comprenderles, aguantarles, soportarles, todo chévere. Y tener una chévere relación. ¿Quién no quisiera? Yo sí quiero. ¿Sí? Y en ese proceso estoy. Creo que algo he logrado, ¿no? Y he hecho de mi esposa muchas cosas que ella no lo recibió ni por genética ni por ejemplo, ¿sí? Sin embargo, yo he logrado y he conseguido, no yo, sino Dios a través mío, ¿no es cierto? Entonces, todos los milagros, prodigios, señales, cambios, restauraciones, prosperidad, salud, todo, se va a realizar en su pueblo, en la iglesia, en los cristianitos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos dio la llave o la clave, ¿sí? Para que ese tipo de cosas sucedan. ¿Por qué cree que el viernes se me ocurre, no? Pastor desocupado, se le ocurrió el viernes hagamos un culto de rompiendo cadenas, porque Dios ya me lo dijo a mí hace muchos años y vi el resultado, ¿sí? Entonces, si yo sé que la iglesia a mí me da firmeza, a mí me da seguridad, a mí me respalda, estoy hablando no de la congregación como tal, sino de la iglesia de Cristo, de los seguidores de Cristo, como dice las Escrituras, ¿no es cierto? Si yo sé que Dios me va a dar un total entendimiento, voy a tener discernimiento, si yo sé que al pertenecer a una iglesia, al leer la palabra de Dios, al cumplir sus mandamientos, yo sé que voy a ser dirigido y que todo se puede restaurar, que para Dios nada está perdido, ¿qué tengo que hacer yo? Pues permanecer en una iglesia. ¿Sí? Hace 28 años el pastor Eliezer decidió poner una sucursal aquí en el Valle de los Chillos. ¿Sí? Había la iglesia de Quito, en el norte de Quito estábamos ubicados para aquel entonces, y había un grupo de mujeres aquí que comenzaron a orar para que Dios tocara vidas, y oraban, y oraban, oraban. No sé qué tiempo venían orando. La cosa es que cuando comienzan a compartir, a hablar, la gente tuvo curiosidad y comienza a venir. Y se formó una célula 28 años atrás. Una célula que tenían 10, 12 mujeres, entonces se reunían cada martes se reunían en una casa, luego tocaba en otra casa y luego tocaba en otra casa. Mujeres todas eran en aquel entonces. ¿Sabe cuál es el problema de las mujeres? No son problemas las mujeres, a veces tienen algún problema. ¿Sí? No va a decir que de aquí salgan discutiendo. ¿Sí? Ya ves, el pastor mismo, él dice que eres un problema, hijita, eres un problema. No estoy diciendo eso. ¿Sí? Estoy diciendo que a veces presentan problemas de buena fe. Que se reunían, 10, 12 personas en una casa un martes, luego decía, el próximo martes en mi casa, luego la fulanita, el próximo martes, y así.
¿no? Y claro, las mujeres son generosas. Entonces, cuando tocaba en la casa de la hermanita X, la hermanita les brindaba un cafecito con un pan rico que encontró en la panadería de la vuelta. Al siguiente martes, que tocaba en la casa de la otra fulanita, la otra no podía quedarse atrás, pues. Entonces la otra brindó capuchino. Y al siguiente martes tocaba en la casa de la hermanita Y, ¿sí? Y si la primera dio café con pan fresco, la otra dio capuchino, la otra dio capuchino con empanadas de la receta de mi abuelita. Y la otra, ¿no? Entonces, imagínense, cuando estaban donde la hermanita número 9, ya era churrasco con... O sea, terrible, ¿no? Era parrillada con picaña, ¿no? Entonces mi pastor muy sabiamente dijo, qué lindas las hermanitas, cómo van engordando. Con la palabra de Dios que es el alimento, ¿no? Entonces dijo, no, para evitarnos ese tipo... Y en realidad, aunque usted no lo crea, el motivo por el que el pastor suspende las células así itinerantes en los distintos lugares es por esto, ¿sí? Porque se excedían en sus... Y más cuando sabían que el pastor iba a bajar con algún hermanito. Yo bajé unas cuantas veces en aquel entonces, yo empleado público, y bajaba, ¿no? Y claro, bajo ese martes. Yo ya bajé a la quinta hermanita, ¿no? O sea, ya... ¿sí? Y bajo después de unos 2, 3 martes, ¿sí? Entonces el pastor dijo, no, ya les advirtió, igualito que a la Evita, no entren en gastos. Por favor, nos reunimos para conocer la palabra de Dios y para orar, no para comer, porque más atención están dando a la comida que a lo que se les viene a predicar. No, pero toditas descendientes de Evita, nadie hacía caso al pastor, ¿sí? Entonces el pastor dijo, perfecto, cogió y contrató un pequeño espacio, un localcito mínimo, poca memoria tengo yo de ese local, que funcionaba aquí, en la vía El Tingo. Usted arranca la vía El Tingo desde el Triángulo, pasa a la primera calle que se llama Mariana de Jesús, y más adelantito, ¿sí? Hay una calle que entra así, y va a dar al colegio de Alcross. Ya. En esa partecita, al lado de esa bomba de gasolina que está camuflada, ahí había un local. Ese fue el primer local para la célula del Valle de los Chillos. No se llamaba todavía la iglesia, era la célula del Valle de los Chillos. Entonces, ahí nos reuníamos los martes, ahí ya las hermanitas se evitaron todo el trajín de preparar los alimentos y comenzamos a predicar los días martes. Ahí yo nunca prediqué ahí, yo bajé unas pocas veces, pero no me acuerdo que prediqué. Y luego nos pasamos acá a la Avenida General Enríquez, ¿sí? Y en donde en aquel entonces funcionaba el Banco General Rumiñahui, ¿sí? En la parte frontal funcionaba, y a un costadito había una Lanford, ahí nos pasamos. Ahí yo ya prediqué unas cuantas veces, pero yo seguía siendo empleado público, ¿sí? Entonces yo prediqué todo, y aquí en confianza que no digan a nadie, ¿no? ¿Sí? Me caían mal las hermanitas del Valle, porque eran todas ellas fuleras, ¿no? Viejas fufurufas, con confianza, les digo, viejas amistades, ¿sí? No por las arrugas, no, jamás me fijaría yo en eso. Y ellas decían, ay, dice, qué alhaja, en aquel entonces yo, más joven, ¿no? Y entonces, ay, qué alhaja este joven, qué bonito que predica, que no sé qué, ¿no? Pasa el tiempo, Dios me añadió para que sea salvo, Dios me llamó para que sea pastor, y el pastor me manda justo al Valle de los Chillos, ¿sí? Donde estaban mis viejas amistades, ¿sí? Y ahí comenzamos. Cuando yo llego y me hago cargo de la iglesia ya como pastor, 1999, octubre de 1999, me consagran a pastor y arranco ahí. 30, 40 personas. Yo no me preparé para pastor, yo soy abogado. No digo, qué bestia, qué bien me iba como abogado, porque aunque no me crea, yo era abogado honesto. Parece contraproducente, ¿no? Pero no sé. Y por eso es que yo no era próspero también. Pero nunca me faltó el pan de cada día. Y de pronto Dios me dice, deje de hablar tonteras y venga a predicar el Evangelio. ¿Sí?
y a predicar el Evangelio, se ha dicho, ¿no? El ser llamado a pastor es un desafío no solo para uno, sino para toda mi familia. Porque si yo acepté ser pastor a tiempo completo, es decir, lo que la iglesia te dé, uno no piensa que 28 años después iba a tener lo que ustedes pueden ver. Las personas que llegan por vez primera dicen, wow, qué bonita iglesia grande, y la propiedad inmensa, 89 parqueaderos, que no sé qué. El pastor ha de ser millonario. Todavía no. No es mi anhelo tampoco ser millonario. Pero hoy estamos conmemorando 28 años del Centro de Adoración Cristiana. No pregunte cuánto es mi sueldo. No pregunte cuánto tengo. Solo sepa que detrás de 28 años hay una larga historia y un largo camino recorrido, en las cuales Dios edificó esta iglesia. Las puertas del Hades han golpeado varias veces nuestra congregación, pero por su infinita misericordia y favor hemos prevalecido. Y de aquí no nos movemos. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo permanece firme una iglesia? Cuando nosotros estamos unidos y unánimes. Primera cosa. Segunda, cuando nosotros pasamos a ser parte de una familia y metemos el hombro para apoyar y sostener y bendecir a esa familia. Y tercero, y lo más importante, nosotros vamos a ser una iglesia firme, fuerte, como hasta el día de hoy, por la misericordia y favor de Dios lo hemos sido. Cuando entendamos y decidamos saber que usted y yo aquí no estamos por coincidencia, sino porque Dios quiere hacer de usted y de mí personas diferentes. ¿A cuáles? Al resto. Al resto, ¿sí? El resto vive para el mundo, nosotros vivimos para Cristo. ¿Sí? Cuando nosotros entendamos que Dios quiere una iglesia santa, ¿sí? Las puertas del Hades jamás prevalecerán contra nosotros. Puede el diablo venir a golpear las puertas, a patear las puertas, a amenazar, pero si nosotros somos santos, entendemos lo que eso significa y somos santos, ¿sí? Vamos a ser firmes, fuertes y que el diablo se ponga a temblar. Que Dios bendiga nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Te recordamos nuestras actividades. Reunión de aprendizaje bíblico el martes 11 de octubre a las 7 de la noche. Presentaremos nuestro ayuno el miércoles 12 de octubre. El jueves 13 de octubre nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. Reunión Rompiendo Cadenas el viernes 14 de octubre a las 7 de la noche. Madres unidas para orar todos los sábados a las 7 de la mañana. Reunión de universitarios y profesionales el sábado 15 de octubre a las 6 de la tarde. Reuniones presenciales los domingos a las 7:30, 9:15 y 11 de la mañana. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la iglesia. Gracias por acompañarnos.